Un saludo a todos y a todas. Lo que propongo en esta comunicación es una forma de trabajar en un aula universitaria la idea de dignidad humana, la importancia de los derechos humanos y el papel que en ello juega la memoria histórica. El punto de partida sería reflexionar sobre el impacto y el trauma que suponen los crímenes de lesa humanidad, el genocidio o la vulneración flagrante de derechos humanos en determinados momentos de nuestra historia pasada y reciente. La idea central no consiste en volver a narrar el horror ni en buscar el impacto emocional, sino en desplazar la atención hacia el después del crimen, es decir, al momento posterior a la catástrofe, punto en el que el papel de la memoria es especialmente relevante y pertinente para examinar cómo podemos hacernos cargo del sufrimiento de las víctimas y reflexionar sobre ello como un deber cívico en aras de la no repetición. Es ahí donde aparecen preguntas filosóficas y cívicas especialmente fecundas. ¿Cómo se reconoce a quienes han sufrido? ¿Qué significa reparar sin prometer cierres completos? ¿Qué papel desempeñan las instituciones? ¿Y cómo se pueden abordar públicamente estas cuestiones con responsabilidad? La propuesta que aquí traemos se apoya en un marco combinado entre Manuel Levinas y Paul Ricoeur y desemboca en un proyecto docente breve, evaluable y transferible. Mi objetivo hoy no es resumir todo lo que se recogerá posteriormente en el capítulo, sino mostrar los 4 ejes fundamentales en los que se basa esta iniciativa. En primer lugar, por qué ese desplazamiento hacia el después del crimen, hacia el momento posterior a la catástrofe, es lo que puede resultar pedagógicamente más valioso. En segundo lugar, qué es lo que aporta el marco filosófico en el que aquí nos apoyamos. En tercer lugar, cómo se traduce esto en un taller en torno a 3 sesiones. Y por último, qué salvaguardas hacen posible trabajar estos contenidos sin trivializarlos. El problema de partida es sencillo aunque delicado. Cuando llevamos al aula casos que implican violencia e injusticia relacionadas con la vulneración grave de derechos humanos, solemos caer o podemos caer en 2 extremos. El primero puede ser el moralismo. Se busca la conmoción, se acumulan juicios enfáticos y se acaba sustituyendo el análisis por una condena tan obvia como necesaria, pero tal vez poco formativa, para calibrar lo que aquí está en juego. El segundo extremo es la tecnificación. Podemos caer en la tentación de refugiarnos en categorías jurídicas, normativas o procedimentales hasta el punto de convertir el daño o el sufrimiento de las víctimas en algo administrable y casi neutro. La propuesta intenta evitar esos extremos desplazando el foco hacia el después del crimen, al momento posterior a la catástrofe, para centrarnos en cómo puede ser recogido lo acontecido en una sociedad que se quiere democrática. Ese después incluye reconocimiento, reparación, duelo social, respuesta institucional y discusión pública. Ahí el alumnado no tiene que demostrar que siente correctamente ni limitarse a aplicar conceptos, sino aprender a deliberar, a justificar medidas, a distinguir niveles de reconocimiento y a desarrollar o proponer una respuesta pública y revisable. Ese es el núcleo de la innovación docente, transformar un tema moralmente evidente pero difícil de tratar en una práctica de razón pública filosóficamente exigente y argumentada. El corazón filosófico o el núcleo filosófico de nuestra propuesta está en la articulación entre Levinas y Ricoeur. Levinas funciona aquí como un límite ético. Su visión de la ética y su reflexión sobre el rostro impiden que tratemos a las víctimas como meros objetos de conocimiento o como simples ejemplos útiles para ilustrar una teoría. En términos docentes, esto obliga a vigilar el lenguaje y a evitar que el sufrimiento se convierta en un mero recurso persuasivo. Pero con eso no basta. Si nos quedamos solo en la interpelación ética, corremos el riesgo de no saber qué hacer en el espacio público. Ahí entra en juego la aportación de Paul Ricoeur. Su idea de vivir con y para el otro a través de instituciones justas permite pensar el después del crimen en términos de mediaciones, procedimientos, igualdad y revisabilidad. Además, su análisis del reconocimiento ayuda a distinguir tareas distintas, identificar, reconocer institucionalmente, reparar y narrar públicamente desde una conciencia ciudadana. Por eso la fórmula de la propuesta podría resumirse así. De Levinas tomo el límite contra la apropiación del sufrimiento y de Ricoeur las condiciones para transformar ese límite en razones públicas. Lo decisivo es que este marco no se queda en un mero plano teórico.
se traduce en dos principios muy concretos. El primero de ellos exige leer y escribir sin apropiación del otro. Eso implica evitar formulaciones cosificadoras, no utilizar el dolor como refuerzo retórico y justificar con precisión aquello que afirmamos. El segundo principio obliga a dar el paso hacia la razón pública. No basta con denunciar, hay que proponer medidas, explicitar criterios y situar la decisión ante un tercero institucional, en un marco institucional. La consecuencia más interesante es la cláusula de límites. La contribución o el trabajo final del alumnado debería incluir un apartado en el que se reconozca qué es lo que no queda resuelto, qué tensiones persisten y por qué ninguna mediación institucional absorbe por completo el daño sufrido. Pedagógicamente, esta cláusula es muy valiosa porque evita que la propuesta termine en una falsa promesa de reparación total. Filosóficamente, muestra que la responsabilidad no desaparece por el hecho de haber formulado una respuesta pública bien construida. El trabajo se organiza en torno a un dossier del caso o del acontecimiento a tratar. Esto es importante porque no se trabaja simplemente ese episodio violento como un caso aislado convertido en anécdota ejemplar, sino a través de una selección breve de materiales heterogéneos que permiten su abordaje desde distintos puntos de vista. El dossier permite poner en relación 4 planos: un marco normativo mínimo, respuestas institucionales, controversias públicas y preguntas de lectura y escritura. Con ello, se evitan al menos 2 problemas. Por una parte, la reacción inmediata basada solo en impresiones morales que pueden tener su origen en emociones poco reflexionadas. Y por otro, la idea de que un único relato basta para comprender un proceso tan complejo y delicado. El dossier obliga a reconstruir capas de sentido, a justificar por qué una medida de reconocimiento o reparación sería razonable. Además, el trabajo con el dossier está atravesado por 2 reglas explícitas: la cláusula del rostro, que exige vigilancia frente a la cosificación, y la cláusula de la mediación institucional, que obliga a formular propuestas públicas bien argumentadas. De ese modo, el marco filosófico deja de ser un mero decorado y pasa a organizar efectivamente la práctica en el aula. La secuencia del taller tiene o se basaría en 3 sesiones, y cada una cumpliría una función específica. La primera sesión fijaría el marco o el encuadre. Se explica que no vamos a recrear el horror, sino a trabajar ese momento posterior a la catástrofe como una tarea pública de reconocimiento y reparación. A partir del dossier, el alumno construiría un mapa de actores, daños, controversias y dilemas. La segunda sesión desplazaría el foco del trabajo hacia la deliberación. El encargo ya no sería solo comentar, sino diseñar además una respuesta pública para un destinatario institucional concreto, por ejemplo, una comisión universitaria o un organismo local de memoria histórica. Esa mediación ya en un marco institucional obliga a justificar, a comparar opciones y a explicitar criterios. La tercera sesión culminaría en la elaboración de una pieza escrita de unas 800 a 1000 palabras. El texto incluiría identificación sobria del problema, tipo de reconocimiento implicado, relato público mínimo, propuesta de medidas y un apartado final de límites. La revisión crítica entre iguales permite comprobar si hay trazabilidad argumentativa y si el lenguaje mantiene el cuidado exigido por el marco del taller. La evaluación está pensada para no traicionar el objetivo de este taller. En este tipo de contenido sería un error evaluar la conmoción del alumnado o únicamente su grado de empatía con la situación analizada. También sería insuficiente evaluar solo conocimientos normativos, porque eso reforzaría la tecnificación del daño que se está evaluando y del que queremos hacernos cargo. Por eso la evidencia principal sería una pieza o un panel con exposición pública argumentada y revisable. Lo que se observa es si el alumnado identifica el problema con sobriedad, si distingue el tipo de reconocimiento implicado, si construye un relato público mínimo sin apropiación del sufrimiento y si propone medidas con criterios y explicita límites. La rúbrica sería breve pero muy significativa. Valoraría la trazabilidad de las razones, el cuidado del lenguaje, la pertinencia institucional de las medidas y la capacidad de reconocer lo que la decisión pública no clausura. Así, el aprendizaje se mide en términos de competencia filosófica y cívica. No se trata de verificar si el alumnado piensa lo correcto, sino si es capaz de justificar
distinguir, proponer y revisar responsablemente. La propuesta solo funciona si se acompaña además de ciertas salvaguardas. La primera de ellas sería el marco o el encuadre. Desde el principio debe quedar claro que el objetivo no es revivir el horror, sino pensar ese momento después de la catástrofe como un problema a acometer públicamente en términos de compromiso cívico. La segunda salvaguarda sería metodológica. Conviene evitar simulaciones y juegos de rol, porque pueden trivializar, generar falsas equivalencias o producir sobreidentificación. La tercera es reservar un cierre reflexivo en cada sesión. Y la cuarta tiene que ver con el clima en el aula. No se deben forzar experiencias personales ni convertir la discusión en un espacio confesional. Al mismo tiempo, este taller es transferible o transversal. Puede insertarse en asignaturas de ética, de filosofía política, filosofía del derecho o de teoría de la justicia, e incluso en seminarios de escritura argumentativa. Su fuerza está en que no depende de una materia cerrada, sino de una competencia. Elaborar razones públicas sobre reconocimiento y reparación con cuidado del lenguaje y conciencia de límites. Eso permite adaptarlo en duración, formato y tamaño del grupo sin perder su núcleo filosófico. Para terminar, diría que la aportación principal de esta propuesta no está en introducir un tema nuevo, sino en reorganizar filosófica y didácticamente el modo de abordarlo o de trabajarlo. El taller desplaza el centro del aprendizaje hacia una producción pública, escrita, argumentada, que obliga al alumnado a sostener una tensión difícil, no convertir al otro en objeto de discurso y al mismo tiempo no renunciar a las mediaciones institucionales adecuadas sin las cuales la justicia quedaría impotente. Esa es la razón por la cual el eje Levinas-Riquer puede resultar tan fértil en este caso. Permite pasar del límite ético al problema de las razones públicas sin que el primero desaparezca absorbido por las segundas. Y en términos docentes, eso se traduce en algo muy concreto, una práctica breve, evaluable y transferible o transversal que forma capacidad de distinguir, justificar, proponer y revisar. En definitiva, la propuesta no enseña a cerrar el daño o pretender dar una respuesta definitiva a un sufrimiento injustificable. Enseña quizá algo más modesto, pero igualmente importante, a responder públicamente a ese sufrimiento con responsabilidad, cuidado del lenguaje y conciencia de los límites. Muchas gracias por su atención.